Para preservar a las abejas meliponas en la comisaría progreseña de San Ignacio, la Fundación B2B Global Colony, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de Desarrollo Rural del Estado y la Asociación de Scouts de México iniciaron la cruzada de reforestación como parte del proyecto de sembrar más de 2,000 árboles en diversas zonas del estado. Se proyecta evitar la extinción de la abeja melipona, especie endémica de la región, que es necesaria para la salud del ecosistema. Para salvar de la extinción a nuestra abeja endémica, que es la abeja melipona. Es la abeja propia de Yucatán, es la abeja propia de México y que en realidad existía aquí desde antes que vinieran los españoles o que vinieran los ingleses y que trajeran las abejas que ahora son las que usamos para la miel normal. Son una especie completamente diferente, son una especie que es necesaria para la salud del ecosistema, es una abeja que es necesaria simple y sencillamente para polinizar lo que comemos. O sea, sin ella, simple y sencillamente tendríamos hambre. En la ex hacienda enequenera San Ignacio, sede de la Villa Scout, la secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez, resaltó la importancia de las abejas en el mundo, pues son elemento vital para la preservación de los ecosistemas. Pidió revalorar a la especie endémica de Yucatán porque se debe mucho a las abejas que hay en el planeta. Consideró como gran responsabilidad de todos los yucatecos cuidar a las abejas nativas, como son las meliponas, y a todas las especies que cohabitan en la región. Por medio de la fundación de B2B Global Colony, se proyecta dotar de apiarios de meliponas a las comunidades interesadas en participar en el programa. Con imágenes de Jorge Quimer, reportes de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.